Buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía, bienvenidos. Tenemos nuevo capítulo de Candidato Llegó Tu Hora. Nos van llevando 3 postulantes a la moneda que pasen por este estudio de Televisión Nacional de Chile. Hoy será el turno de Beatriz Sánchez, con ella vamos a conversar en los próximos minutos y se van a someter a las preguntas de nuestros representantes de distintos ámbitos de la sociedad que empiezo a presentar a partir de ahora. Mary Rose McGill, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Me va estupendamente bien y estoy una vez más encantada de estar acá. Así la veo, pues. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a nuestra gestora cultural. Arturo Guerrero, nuestro comerciante de La Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido, buenas noches. Alejandra, no, aquí está, me estaba saltando. Denise Malebrán, nuestra cantante nacional, distinguidísima. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta. Bienvenida, buenas noches. Gracias. Igual. Profesor, astrofísico, Premio Nacional de Ciencias, don José Massa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Prepara sus chistes? Bombo Fica, ¿tiene un solo traje y lo manda a la tintorería todos los días o son distintos? No, el único, estoy asustado, así que... Que aguante también. Que aguante, sí. Excelente. Además el contraste. Gives la Hierre. Buenas noches, Juan Manuel. ¿Cómo le va? está? Bienvenido. Excelente, gracias. Ya, excelente. Sigo presentando a nuestra psicóloga Marcela Bacareza. ¿Cómo estás? Bien, feliz hoy día porque tenemos a la primera candidata mujer Así es. en este programa. Y con ella vamos a conversar en los próximos Así minutos. es. Comerciante, empresario y conductor, don Nicolás Larraín. Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. ¿Listo para el, digamos, No, punto tranquilo. a punto ahí? Hoy día está muy tranquilo. Entonces, me calmaron entre todos. ¿Respiró? Sí. Vamos a ver si no se le suelta la cadena. Ahora sí, Alejandra Mustakis, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por estar aquí, como siempre. Muy contenta. Y nuestros 3 panelistas finales, Tomás González, gimnasta, presidente de la Federación de Gimnasia. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ha pasado en este programa? Bien, bien. Interesante conversar con todos los candidatos por mi parte en el deporte, obviamente. Así que súper bien. Buena experiencia para nosotros también el tenerte aquí. Gracias por estar con nosotros. Begoña Basauri, actriz y conductora radial. ¿Qué tal? Muy bien, vine aquí en homenaje al bombo. Sí. le rindo un homenaje en vida a Bombito. Casados, ¿ah? Estamos listos para la torta de este porte. Frente a frente los tenemos ahí de blanco. Y por último, ¿cómo le va al director del Hogar de Cristo? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. ¿Ah? Muchas gracias. Bienvenido. Bien, pues vamos de inmediato a presentar lo que debiese ser la biografía, pero tomada a partir de comentarios, frases que han dicho, mensajes publicados en redes sociales de Beatriz Sánchez. Llegó tu hora. A ver, estos son mis últimos minutos en este micrófono y quién sabe por cuánto tiempo más. La ley de aborto en 3 causales seguirá siendo una ley de Chile o el Tribunal Constitucional lo va a impedir. Muchas manos pueden cambiar las cosas. Un embarazo sorpresivo que cambió todo. Con él me enfrenté a lo que significa ser mujer en Chile. Esa fue mi primera rebeldía. Estamos listos ya en el país para dar un salto en la forma en que nos presentamos como candidatos y candidatas en los medios más masivos y bienvenido al debate. Bueno, y gracias por todo, a la radio, al equipo, a ustedes, a todas, a todos, y creo que sí nos vamos a encontrar de nuevo. Un aplauso para Beatriz Sánchez, que está con nosotros esta noche. Bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. ¿Eh? No, a ustedes. Te propongo lo siguiente, porque ya viste a los panelistas, aprovechaste de saludarlos, que nos vayamos rápidamente a la pausa para empezar de lleno con las preguntas. Hay un montón de temas bien interesantes que han trabajado nuestros panelistas. ¿Te parece? Me parece, pero ¿me das un segundo? Por supuesto. Mi hijo, que cumple hoy día 16, le quiero desear feliz cumpleaños. Perdona que me tomes estos minutos, pero he estado tan ausente de la casa y se han portado tan bien en mi casa con el apaño, mis 3 cabros y Aravena, que tengo que mandarle un saludo. Seba, feliz cumpleaños. Excelente. Un aplauso para el hijo entonces de la candidata. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato con ustedes aquí en Candidato. Llegó tu hora. Ya estamos de vuelta entonces en Candidato Llegó tu Hora, conversando con la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Muchísimas gracias por estar aquí. Como todos los candidatos, pueden elegir entre el 1 y el 12, salvo la primera pregunta que corresponde al número en el que quedó sorteado la papeleta, que en su caso es el número 5. Así es. Por lo tanto, marcamos el primer número, la primera pregunta, la hora número 5. Para allá. Y hace la primera pregunta esta noche y sus 5 minutos el profesor José Massa. Profesor.
Gracias. Candidata, Buenas noches. buenas noches. La quiero llevar a un tema que a mí me duele mucho, que es la cultura en Chile y la educación. El joven de cuarto medio que da la PSU y saca 500 puntos, que esa es la media, hay tantos jóvenes arriba de 500 puntos como debajo, domina 800 palabras del idioma castellano. Una persona culta se espera que domine unas 8.000. Y el diccionario de la Real Academia consigna más de 100.000 términos. Si después de 12 años de estudio, un joven sale hablando el 1% del idioma castellano y un 10% de una persona culta. Esa tremenda sequía intelectual que sufrimos se puede paliar en parte con la lectura, que es un arte un poquito olvidado. ¿Qué le parecería rebajar muchísimo o hacer desaparecer el IVA del libro como una señal de que al Estado le importa la educación y la cultura de todos los habitantes? El IVA del libro no creo que recaude mucho dinero. Estimaciones, yo no conozco cifras, pero estimaciones son unos pocos docenas de millones de dólares, 10, 12, 15 millones de dólares, que dentro del presupuesto nacional no significa nada, pero sería un ejemplo de que el libro es distinto de comprar una bebida o comprar un plátano. Sí, Juan tal cual. Beatriz Sánchez. Sí, de hecho, nosotros tenemos una experiencia que me parece que es bien valiosa respecto a eso mismo y tiene que ver con el programa que construimos. Nosotros hicimos un programa como Frente Amplio, un programa participativo, un programa que se construyó con 12.000 personas que se juntaron en 120 comunas distintas y discutieron sobre varios temas en específico. Uno de esos temas era cultura, o fue cultura. Y después hicimos un plebiscito para ir fijando prioridades e ir fijando además algunas disidencias que había con varias ideas que tuvieron mayoría para poder definir una. Y pasó algo que me parece que es súper interesante, que es que propusimos una rebaja total del IVA. Propusimos una rebaja del IVA solamente a los artículos de primera necesidad, que son alimentos, y a cultura, y uno de esos es justamente rebajar el IVA a los libros o mantener el IVA. Y las personas que yo pensé que iban a votar para rebajar el IVA completo, no, votamos, yo también voté mayoritariamente por rebajar en alimentos, que es orientado más bien a las personas más vulnerables, que ahí se les recarga mucho la mano en el pago del IVA de ese tipo de impuestos, y también en cultura. Y nuestra propuesta, y esto está muy en sintonía con las distintas organizaciones editoriales independientes, organizaciones que estimulan la lectura, han señalado, se han puesto de acuerdo sobre una cifra específica del IVA que podría tener el libro para esta rebaja en un 6% de IVA. Hoy día el IVA es del 19%, se rebajaría a 6% en el caso de los libros, y es lo que nosotros estamos proponiendo como programa del Frente Amplio. Justamente para esto, para estimular la lectura. Ahora, no es solamente la rebaja del IVA lo que estimula la lectura, y agrego otra cifra. Los adultos en Chile, que son personas funcionales en el trabajo y que comprenden solo funcionalmente sus instrucciones de trabajo y no entienden completamente lo que leen también, es sobre el 70%. O sea, estamos construyendo ese país. Entonces, tenemos que seguir profundizando algo que ya está haciendo este gobierno, que es el proyecto para motivar la lectura desde los niños hacia arriba, y nosotros queremos profundizar justamente eso, definiendo fórmulas para atraer a los niños a la lectura, definiendo a lo mejor textos específicos que pueden incentivarlos mayormente. Hoy día hay editoriales que hacen algo que es muy interesante, que son sinopsis de libros o tráiler de libros en audiovisual para ingresar al mundo de la lectura. Creo que hay que explorar todo eso para justamente impulsar a los niños, a los adolescentes, al mundo de la lectura. Sí, bueno, hay estadísticas que yo he escuchado por ahí. La mitad de la población no entiende lo que lee. Sí. Y la mitad de la población no es capaz de hacer una operación matemática simple. Sí. No es capaz de hacer una resta. Y bueno, y la mitad de la población cree en fantasmas. Yo creo que realmente la educación en Chile está muy en déficit, y la lectura es algo, y la cultura en general. Sí, y ahí, profesor, usted tiene razón, y ahí hay que entrar de lleno en tema de educación, que es mucho más allá del financiamiento, que realmente nos basamos en eso, y tiene que ver con lo que pasa al interior de las salas de clases y cómo estimulamos el aprendizaje de una manera distinta. Nosotros proponemos que sea de manera colaborativa, hoy día no competitiva, sacar lo mejor que tienen los alumnos, dejarle más tiempo a los profesores además para que se dediquen por clase a ir planificando estas clases de otra manera.
Absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Massa. Muchas gracias, Beatriz Sánchez. Ahora sí, elige su primer número. Del 1 al 12, descontando el que eligió, que es el que le correspondía por voto, número 5. ¿Cuál? 2. El número 2. Sí. La hora número 2 es la que elige Beatriz Sánchez. Mary Rose McGill, sus 5 minutos a partir de ahora. Aquí estamos y estoy encantada de conocerte. Contestaste muy bien todo esto del IVA. Ahora viene mi pregunta que estoy segura de que también te vas a lucir. Esperemos, a ver. La memoria a mí no me falla muy bien, entonces yo la verdad es que tengo que leerlo, pero da lo mismo. Mira, Beatriz, para la nueva estrategia productiva de Chile se necesita elevar el conocimiento y mucho en ciencias y matemáticas. ¿Cuál sería tu fórmula para lograr esto? A ver, es una muy buena pregunta para entender nuestro crecimiento de otra manera, o este crecimiento que decimos de Chile. Nosotros proponemos un acceso al crecimiento y esto tiene que ver con dar más valor agregado a lo que nosotros exportamos o producimos. Y esto significa estimular conocimiento, creación, estimular círculos virtuosos para poder generar esto entre universidades, entre el sector público, el sector privado, en fin. Para eso lo que queremos es aumentar decididamente la inversión del Estado en ciencia, innovación, tecnología. Hoy día es del 0,4% de nuestro Producto Interno Bruto, o sea, de lo que produce Chile. Y la verdad es que estamos muy por debajo de lo que es el promedio de la OCDE, que son los países con los que siempre nos comparamos. Entonces, el promedio de los países de la OCDE es de 2,4%. En mi gobierno, en 4 años queremos subirlo de 0,4 a 1,2. Queremos triplicar esa cantidad de inversión con el fin de que el Estado pueda poner sobre la mesa esta intención, deje de ser un Estado mirando lo que pasa para pasar a ser más emprendedor, junto con los privados también, y estimular que haya esa inversión en ciencia, en creación, en tecnología. ¿Y por qué es importante también? Porque está pasando algo muy extraño. Se espera que en los próximos 5 años vuelvan a Chile unos 1000 chilenos y chilenas que se fueron a doctorar afuera. Me he encontrado con ellos en distintas partes de Chile y me dicen que no tienen trabajo al volver. Entonces yo no entiendo cómo el Estado financia, que son becas muy caras, para después un retorno que no está asegurado con ese conocimiento. Entonces ahí hay un círculo que no está funcionando y eso es lo que hay que estimular. Y eso es lo que nos proponemos a propósito de este crecimiento en la inversión. Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Complementar algunas cosas. Cuando tú dices que hay que hacer aumentar este porcentaje del Producto Interno Bruto en ciencia, en innovación, en tecnología, ¿focalizado en qué lugares? Específicamente, ¿qué? ¿En las universidades públicas? ¿En todas las universidades? ¿Más en regiones que en Santiago? ¿Focalizado respecto de lo que produce cada una de esas regiones? Porque en décadas anteriores se intentó generar algo similar, sobre todo cuando se cobraba el royalty en el caso del cobre, por ejemplo. Que es lo que se pretendía, que fuera parte de esos recursos a financiar a las universidades y potenciarlas para que cuando se acabaron los recursos naturales, la gente que saliera ahí saliera con otro conocimiento y no dependiera de esos recursos naturales. ¿Cómo lo haría un eventual gobierno tuyo? No lo hemos hecho, a propósito de esto que se ha planificado desde hace tiempo y que han hecho varios países antes que nosotros y que han logrado un estatus o un nivel de crecimiento muy distinto al que tenemos nosotros. Así es. Se planteó, pero no se cumplió finalmente. Exacto, lo haríamos de manera descentralizada, lo haríamos a través de las universidades estatales o de vocación pública, lo haríamos también tratando de generar círculo virtuoso con el mundo público y el mundo privado también. Esto es a través de tecnología que se puede crear acá o generar estrategias con otros países que tienen tecnología que nos interesa a nosotros para hacer joint ventures o que estemos juntos en una alianza virtuosa para ir creando o dejando ese conocimiento acá. Y pongo un ejemplo. Hoy día nosotros tenemos en Antofagasta uno de los lugares para recibir energía solar, de los 2 lugares mejores en el mundo. Y hoy día tenemos instalados campos de paneles solares. Los especialistas o los técnicos que vinieron a instalar esos paneles fueron todos extranjeros. Nosotros no teníamos la capacidad. Pero no deberíamos ser nosotros los que exportáramos al mundo toda la tecnología de energía solar porque tenemos uno de los mayores campos. Entonces, ese es nuestro desafío, ir caminando hacia allá. ¿Será energía solar en el norte? En el sur será otras cosas, lo que el sur tiene. Entonces, pero ir mirando a largo plazo ese camino, que ya otros países lo hacen. Por ejemplo, y solo, no me quiero alargar, pero para poner el ejemplo, porque me parece que es muy interesante, esto no inventar la rueda, es seguir el camino que han hecho otros países que dieron este salto, dejando atrás solamente la exportación de recursos naturales. Australia lo hizo, Australia, que es potencia minera también,
hoy día uno de los principales exportadores de tecnología que tiene que ver con la minería. Ellos se propusieron esto y fue con énfasis del Estado en decir, vamos a apostar por este camino decididamente con más recursos y logran dar un salto en su nivel de crecimiento, desarrollo, de tecnología, de creación, en fin. No lo hacen solos, lo hacen con la empresa también, pero esa es la idea, seguir ese camino. Perfecto. Muchísimas gracias, Mary Rose McGill, por Gracias a plantear ustedes, este a ti, tema. felicitaciones. Muy bien, gracias. Muy bien. Beatriz Sánchez vuelve a elegir número... 7. El número 7 marca Beatriz Sánchez. Ahí está. Givens Layer pregunta a partir de ahora sus 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenas noches, candidata. Buenas noches. Qué guapa está, permíteme decirle. Me muchas complace gracias. tener en este círculo Siempre bienvenido eso. Muchas gracias. una bella mujer. Pero vamos al tema. Vamos. Candidata, hoy en día más del 20% de los chilenos tiene algún tipo de discapacidad. O sea, no, me refiero a que casi 4 millones de personas ya tienen algún problema para integrarse a la sociedad. O sea, no, son cosas que lo vemos a diario en la calle para tomar la micro, ¿me entiende? Y también pasa que tanto como en los trabajos públicos como privados, deberían de tener un porcentaje del 1% de contratación a personas con cierta discapacidad. Mi pregunta va hacia usted. ¿Usted aumentaría ese porcentaje? ¿Tiene algún plan en su gobierno, digamos, para toda esa cantidad de gente con cierta discapacidad en la sociedad? Y son temas que abordamos poco, los transparentamos poco también, porque conversando con muchas asociaciones de familias que tienen algún integrante en una situación de discapacidad de distinto tipo, nos dicen que la barrera principal es la entrada al mundo laboral y también la entrada a la educación formal. Entonces ahí tenemos 2 desafíos grandes. 2 desafíos además que es importante de mirar por varias razones. Porque hoy día el Estado casi no se hace cargo de un tema que es social. Y lo he conversado con muchas madres, sobre todo que somos las mujeres las que habitualmente en Chile cumplimos las labores de cuidado. Y el Estado lo que les dice es, mira, de la puerta de tu casa hacia adentro, esto es un problema individual, es el problema de la familia. Y no, este es un tema social. Y por eso el Estado tiene que estar ahí. Hoy día pasa, en el caso de muchas personas con situación de discapacidad y sobre todo situaciones de discapacidad intelectual, que además a los 26 años ya no tienen ninguna respuesta, no hay un lugar donde ir, donde capacitarse, nada, y se quedan en su casa. Y las familias dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí hay un rol del Estado, uno, para facilitar la entrada a la educación, un rol del Estado también para ir mirando caso a caso, porque hay muchos de estos casos donde hay una sobreprotección de la familia y tenemos que ir mirando qué grados de autonomía tienen las personas en situación de discapacidad y no sentir que están anuladas por la situación de discapacidad que tienen, sino más bien estimular que puedan tener grados de autonomía. Y de repente para las familias es difícil reconocerlo, porque uno suele ser muy protector y en estos casos sobreprotector de los hijos o de las hijas. Eso es lo primero. Lo segundo, abrir canales para la educación formal. Y esto significa varias cosas. 1, que hay que capacitar a los docentes en ese sentido. 2, que hay que buscar o incentivar que los planes de las escuelas integren a las personas en una situación de discapacidad, que vamos ampliando la mirada. Yo hablaba antes de, más que una educación competitiva, que es la que hoy día vivimos, una educación colaborativa, que se abra a las diferencias que hay hoy día. Hoy día tendemos a uniformar a los niños y a las niñas, y la idea es abrirse a las diferencias porque son valiosas. Y en ese sentido, apoyar decididamente a la escuela para que se abran a la integración. En el caso de los trabajos, y esto tiene que ver también con capacitación futura, hoy día efectivamente hay un 1%, una ley que dice que el 1% se puede abrir y ahí hay apoyo estatal para integrar a personas en situación de discapacidad. Porque era como lamentablemente, hacerle un favor. Exactamente, lamentablemente se toma como que se hace un favor, el 1% casi no se ocupa y además esas personas pueden recibir un salario bastante menor a propósito de cumplir un trabajo en esta situación especial. ¿Usted piensa que deberían de ganar el mínimo o un poco más del mínimo? O sea, deberían ganar lo justo. Hoy día por lo menos hay una barrera de salario mínimo que debería cumplirse. Me parece que el salario mínimo en Chile es muy bajo, pero deberían ganar lo justo. No tener un sueldo mucho más bajo solamente por su situación por su grado de discapacidad. De discapacidad. Y ojo, también sería muy importante estimular que las micro y las pequeñas empresas, y aquí con soporte del Estado, pudieran hacer ese puente
porque son empresas más pequeñas que pueden recibir de una mejor manera o adaptar su entorno de mejor manera a una persona en situación de discapacidad. Pero lo importante es que el Estado tiene que estar ahí para entregar todo este soporte, porque no podemos dejar a las familias, como pasa hoy día, solas, diciéndole, este es su problema privado y el Estado no tiene nada que ver. Así es. Bueno, se sabe que hay mucha traba ahí para personas que sufren diferentes tipos de discapacidad. Desde los mismos colegios, que mi gran Pablo aquí sabe mil y una historia. Pero, última pregunta antes que se me vaya el tiempo. La Teletón, ¿continuaría con la Teletón? ¿Lo integraría en alguna política pública suya? A mí me parece que hoy día la Fundación Teletón con los centros Teletón, que son de altísima tecnología, cumplen una pega muy importante. Me gustaría que el Estado pudiera entregar un soporte mayor y que no dependiera a lo mejor de un programa televisivo que es bien complejo y que provoca algo en todos nosotros, que se mantuviera este nivel de atención. Pero creo que cumplen hoy día una atención de excelencia y es vital para miles de familias chilenas y extranjeras también. Perfecto, gracias, Ivens. Muchas gracias. Guerra, algunas cosas. Primero, que sería bueno precisar, cuando se habla de capacidades distintas, más que personas en situación de discapacidad, en el ámbito laboral tiene que ver con cuestiones como esta. Una persona que tiene problemas auditivos, que tiene una discapacidad auditiva, en una fábrica muy ruidosa, sin embargo, es una persona que tiene un talento especial porque ha desarrollado su otro sentido y no sufriría daño auditivo en esa fábrica. Por lo tanto, ahí son personas con capacidades diferentes. Esa persona no solo debería recibir menos sueldo, sino que eventualmente más, porque ha desarrollado sus otras potencialidades. Por eso es que hay que mirarlo así también desde esta óptica. Pero ahí hay un tema súper interesante, Juan Manuel, que tiene que ver con justamente las personas sordas. Nosotros firmamos incluso un compromiso con ellos, porque Chile es de los países en América Latina que está más atrasado en asistir con personas que manejen la lengua de señas en reparticiones públicas y en lugares para acceder al trabajo. Somos los que vamos más atrasados en América Latina. Exacto. Por ejemplo, para incorporar a personas sordas en trabajos, en la educación formal, incluso para hacer trámites en instituciones del Estado. Ahí hay un punto. Empieza el momento del análisis, doy al tiro la palabra. Solamente déjenme explicarles, por si acaso se dan cuenta que en nuestro set no está Mary Rose McGill. Mary Rose McGill al comienzo del programa tuvo ahí una leve caída. Ella quiso quedarse por lo menos hasta poder formular su pregunta. De todas formas, nos parecía prudente que se fuera a chequear hasta un recinto asistencial. No nos va a acompañar el resto del programa. Esperamos que haya sido muy, muy leve, pero de todas formas, por responsabilidad del equipo y tanto de ella también, quiso quedarse, pero ahora sí, para que se pueda hacer el examen. Así que no está el resto del programa con nosotros. La vamos a echar de menos porque, como dijimos al comienzo del programa, todos somos Mary Rose, ¿o no? Así es. Claro. Ya, ¿alguien quiere la palabra? Porque se han tocado aquí varios temas. Pablo, Genao, al director del Hogar de Cristo, Beatriz Sánchez. Por allá. Hola. El tema de discapacidad que tú mencionabas, Beatriz, y de manera particular ponías el acento en la discapacidad mental, que tal vez es una forma más extrema, sobre las cuales las personas recaen prejuicios, estigmas, temores. Conversábamos con Marco Enrique hace unos días atrás en este mismo espacio de cómo Chile ha insistido en mantener un 2,3% del gasto del presupuesto de salud para los temas de salud mental, amén de los trastornos de salud mental importantes. ¿Qué harías tú en tu posible gobierno respecto de, sabiendo que deberíamos llegar a un 6 aproximadamente respecto de la distribución? ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Claro. Bueno, la idea es, por lo menos en 4 años, duplicar de entrada, entrando el gasto que se hace en salud en eso. Países como Australia gastan el 9% en salud mental en específico, y nosotros estamos tan lejos de eso. Por eso duplicarlo de inmediato y mantener un rango creciente. Y hay varias cosas que hacer a propósito de los programas de salud que nosotros estamos buscando cambiar el paradigma, cambiar la idea, lo que estamos haciendo hoy día en salud. Y es fortalecer la salud que es la más cercana con las personas, que es la salud familiar o la salud primaria. Queremos subir el per cápita de la salud primaria, que hoy día es aproximadamente 4.800 pesos por persona, hasta 7.000, que es lo que también marca la Organización Mundial de la Salud, para que haya especialistas que puedan atender, por ejemplo, que haya especialistas en salud mental a nivel primario. Hoy día es muy difícil en la salud pública para una persona acceder a un psiquiatra. Y en el trabajo tendríamos que promover el trabajo sin estigma. En la salud, porque es una de las barreras. Bueno, además, en la salud particular, además, una atención con un psiquiatra es muy cara también, como para mantener tratamientos que son de largo plazo. Entonces, eso es una cosa. Primero, presupuestos a aumentar y tratar de mantener un acercamiento, que las personas tengan una línea de entrada o de visita a un especialista más cercano que ir hasta el hospital o que esto se aleje. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver también con
la asistencia que se presta a la familia en estos casos. Y por eso yo hablaba tanto de la autonomía y de asistir a las familias en un sistema nacional de cuidados que pueda apoyar a las familias y en los casos en que hay autonomía o autonomía media de las personas, poder lograr casas donde puedan vivir, donde se pueda acompañar desde el municipio o desde los sistemas de salud a estas personas, como se hace en otras partes del mundo, para que puedan tener un trabajo de medio tiempo, para que puedan capacitarse o para que puedan tener grados de autonomía también. Perfecto. Y un solo detalle, a las familias les pasa y nos dicen, y uno comprende lo fuerte que es que las mamás dicen que tienen mucho miedo que les pase algo, porque no quieren dejar a sus hijos solos. Y hoy día esa sensación de una familia de sentir que si le pasa algo a la mamá o al papá, el hijo o la hija que son adultos, pero que tienen una situación de discapacidad, que queden solos en la sociedad, ese temor que tienen es dramático. Es dramático. Comentar también algo en este momento de análisis, Denise Malebrán. Denise. Sí, por allá. Mucho se ha discutido, Beatriz, todos los candidatos, su postura frente a si la educación tiene que ser gratuita de manera universal o no, pero nunca se había tocado el tema de niños que tienen necesidades especiales y cómo finalmente tenemos una responsabilidad como país de poder darle un espacio, no solamente como antes se diferenciaba, ¿cierto? Se decía la educación diferencial, de construir colegios integrales, colegios con inclusión total. Y yo te puedo contar que tengo la suerte de tener a mis hijas en un colegio modelo en esto que es el Altamira, pero que lamentablemente es un colegio que muy pocas personas pueden acceder a este tipo de educación. Entonces, me parece muy interesante que cuando se creen propuestas educativas también se piense en niños y familias finalmente que no tienen la posibilidad de tener a sus hijos en un lugar en donde se les integre de una manera real, porque para eso también hay que tener los medios, o sea, tener acondicionado un espacio para poder recibir niños con espectro autista o síndrome de Down. Aprovechemos de elegir al tiro otro número. Gracias, Denise, por el aporte, porque creo que también sirve muchísimo para lo que estamos conversando y lo que ha planteado hasta ahora la candidata. 2, 4 y 7 han sido los primeros 3 números, las 3 horas que ha elegido, así que le queda del 1 al 12, descontando esas 3, para seguir recibiendo las preguntas. ¿Por cuál se inclina? 11. Vamos por la hora número 11. Estuvo elongando toda la tarde Tomás González para esta pregunta. Entrené, ya entrené. Sí, te creo. Los dejó variados. Me di hartas vueltas para elaborar la pregunta. Vamos, Tomás. 5 minutos. Candidata, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Leyendo su propuesta, algunos puntos a destacar. Está el tema de priorizar el deporte formativo a través de aumentar las horas de educación física en los colegios. También hablan de incorporar en las actividades extraprogramáticas algún tipo de actividad física de manera gratuita. Democratizar las federaciones, que no me queda muy claro a qué se refiere. También fomentar las transmisiones en la televisión pública de distintos eventos deportivos. Y bueno, aumentar la participación de los socios del fútbol y disminuir un poco el poder de las sociedades anónimas deportivas profesionales. Aumentar el presupuesto y reconocer a los deportistas como profesionales. Hay algunos puntos que se han repetido con candidatos previos que han estado acá con las otras propuestas, como el tema de aumentar las horas de educación física, que ya van más de 10 años hablando de este tema de distintos gobiernos y todavía no pasa nada. Aumentar el presupuesto, que este año se aumentó el presupuesto en deporte y por mala gestión se recortó parte de este. Y el tema de reconocer a los deportistas como profesionales, también hemos visto autoridades del gobierno en distintas fotografías diciendo que van a trabajar en este tema, pero no ha pasado nada aún. Me gustaría saber por qué usted y su equipo, van a lograr estos cambios en 4 años y cómo. Básicamente el tema de la planificación, ¿cómo lo han pensado? Beatriz Sánchez. Sí, creo que es bueno en todo lo que estamos proponiendo a propósito de deporte, hacemos diferencia. Una cosa es la actividad deportiva y cómo incentivarla en Chile a nivel general, y otra cosa también tiene que ver más bien con los deportistas de alto rendimiento y cómo continuar a impulsar sus carreras. Entonces voy a hablar de uno y después me paso al otro. Hay varias cosas. Hoy día en Chile, y a mí me sorprendió mucho conocer esta cifra, el 75% de nuestras enfermedades, de lo que nos pasa, no depende de un virus o una bacteria, depende de nuestra condición de vida, de lo que es nuestra vida. Las personas que son más vulnerables en Chile se enferman más y se enferman de cosas más graves. Y eso tiene que ver por cómo viven más que por la enfermedad que está dando vuelta. Y en ese sentido es muy importante que en Chile el sedentarismo llega al 70%, o sea, 7 de cada 10 chilenos, la verdad, no hacen deporte de manera regular.
entonces no hay una conciencia de incorporar ciertos estándares de vida sana. Y depende mucho también de la condición socioeconómica. O sea, las personas que viven en condiciones más vulnerables acceden mucho menos a cualquier tipo de programa. Entonces, por eso es importante focalizar ahí. Y focalizar entendiendo que tenemos que incentivar que las personas entren como parte de su forma de vida a la actividad deportiva. Entonces, tenemos que reformular lo que estamos haciendo a nivel de educación escolar. Porque ¿cuál es la idea? ¿Enseñarle una seguidilla de deportes o si no tratar de incorporar como algo de rutina, algo como parte de la vida, la actividad deportiva? Ese es el primer centro, cambiar un poco el foco. Y es por eso que buscamos una especialización mayor de los profesores de educación física, que haya profesores especializados en los distintos niveles educativos, desde los más chiquititos a los más grandes, con profesores de educación física para que tengan esta forma de ir entregando conocimientos, pero incentivar, que sean parte de la vida. Y es por eso que focalizamos harto en la educación y también en otras cosas como estimular, por ejemplo, forma de transportes que sea caminando, en bicicleta, o sea, que se entienda la actividad física no solamente como algo que es recreativo, voy a hacer deporte y me pongo así yo digo salir de cancha porque soy de Viña, yo sé que todos se burlan, pero bueno, sino que sea parte constante de la vida. Esa es una focalización y para eso hay que estimular que efectivamente las horas se cumplan. Hace mucho tiempo que está el reglamento, pero no se cumple habitualmente. Bueno, fiscalizar que se cumple, estimular que vaya hacia allá como parte de una vida sana, no solamente orientado al deporte como en sí. Eso es una cosa. Quizás pensar en de qué manera quieren implementar, o sea, qué quieren enseñar también. Bueno, en lo específico. Exacto, por eso. Como decían otros programas también, a veces las horas de educación física son una pelota y ahí quedó. Y que los niños jueguen. Claro. Exacto, tiene que ver también con eso de cómo lo vamos incorporando a la vida, a una forma de vida. Eso es lo primero, viene sucinto, digamos. Y lo otro tiene que ver con los deportistas de alto rendimiento y cómo el Estado los puede ir acompañando, mirando lo que se ha hecho mal. Hemos sido testigos, y bueno, me imagino que te ha pasado a ti mismo también, el tema de faltas de un centro específico, ideas de alto rendimiento, se ha puesto dinero efectivamente, pero de manera todavía bastante más centralizada. Hay que descentralizar, hay que buscar talentos, hay que apoyarlos en la educación para que puedan compatibilizar las dos cosas y al mismo tiempo ir apoyando la carrera sin depender de un año a otro con esto de qué puntaje tiene, cómo tiene que haber un financiamiento más de base para que puedan ir desarrollando sus competencias como deportistas. Dijo Tomás González, quien le costó entender, y a mí también, pero dado que él es presidente de la Federación de Gimnasia, ¿qué es lo que es democratización de las federaciones? ¿A qué se refieren con eso? Tiene más que ver con lo que hemos sido testigos harto tiempo de cosas que pasan al interior de las federaciones, de acusaciones, de temas de los recursos que se hacen, a quién se beneficia con los recursos, dependiendo de la federación, si es a un gimnasta u otro, dependiendo de relaciones que pueden existir al interior de las distintas federaciones, que varias veces hemos visto que ha habido ripios. Entonces la idea es que se manejen de manera más transparente, que se conozca más, que haya rendimientos públicos, ¿Le en hace fin, falta eso a las federaciones, Tomás? Sí, yo creo que hace falta un control. No sé si han pensado en la manera en que se puede hacer esto, porque las federaciones son organismos privados. Claro, claro, que utilizan fondos del gobierno. Es que, y también tampoco sé si van a ser públicos. federaciones afiliadas al Comité Olímpico o todas las federaciones. Ya, sí. perfecto. Gracias, Entonces, Tomás González. Ir avanzando en ese sentido. Hemos elegido el 2, el 4, el 7 y el 11. El 2, el 5, el 7 y el 11. Gracias, Denise, por corregirme. Siempre usted me marca el paso. Y por lo tanto, ¿cuál quiere? 2, 5, 7 y 11 ya lo usamos. El 4. El 4. La hora número 4. Ahí estamos. Ella. La cantante de Chile. Cantautora. Cantautora, además. Compositora. Sí, En las redes sociales. Oye, Son pesados. exitosa. La reina de Instagram. Ya Y de para la que me segunda. sigan, ya para que me sigan. Ya, la pregunta. Beatriz, primero felicitarle y agradecerle porque ustedes junto a la otra candidata femenina son las únicas que firmaron un compromiso para que los delitos sexuales no prescriban. Algo que me parece sumamente importante y que más me preocupa que a los varones no les importa, digamos, no haya sido tema. Vamos a su pregunta. La verdad es que yo admiro que ustedes hayan levantado un movimiento joven, en el sentido de la palabra, de jóvenes universitarios, digamos, o dentro del rango, ¿cierto?, lo que se considera joven, que tengan interés en participar en la política, que se hayan reunido, que hayan conformado el Frente Amplio.
Sin embargo, en este año, digamos que ya llevan reunidos, han ocurrido algunos hechos que han sido sospechosos, diría Así es. el Bobo, pero yo creo que más que nada confuso. Y a mí me gustaría que usted me diera su opinión frente al, específicamente, el desacuerdo que hubo cuando hubo una especie de round por el distrito 10 y la candidata que estaba desde RD, que había sido elegida por unas primarias internas, con Alberto Mayor. ¿Por qué? Porque puede ser de alguna manera visto como una operación política, pero también como una experiencia política de parte de estos jóvenes que están participando y que se han reunido en torno a su candidatura. Me gustaría saber cuál es su opinión, porque usted apoyó a la candidata. Sí, claro. Sí. En ese momento, que fue un momento bien duro, ¿eh? Yo quiero ser bien transparente en esto, fue un momento bien duro para todos. Pero hay varias cosas. A mí me encanta que me digan que yo soy joven, pero yo no soy tan joven. Entonces, yo sé que el Frente Amplio aparece hoy día como muy identificado con los parlamentarios que son frente amplistas, que es Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Vlado Mirosevic, y porque ellos efectivamente son jóvenes, pero el Frente Amplio es más que a lo mejor solo los parlamentarios que vemos. No solamente es gente muy joven o puros universitarios. Pero han ganado terreno algo que ya lo perdió, la conglomeración que estaba relacionada con la presentación, que antes tuvieron un fuerte y ahora lo tiene el Frente Amplio. Hoy día sí, pero yo la verdad es que dándole vuelta, a propósito que somos un movimiento joven, que efectivamente desde enero nos concretamos como Frente Amplio, el Frente Amplio viene desde hace mucho tiempo. A lo mejor no se llama Frente Amplio, pero mucha de la gente que está hoy día y que son los que ayudaron a conformar más de 500 profesionales técnicos, en fin, el programa que presentamos, y lo presentamos el sábado anterior, vienen trabajando hace muchos años mirando o imaginándose un país distinto, desde hace muchos años planificando políticas públicas distintas, pensando que podemos hacer las cosas de otra manera. Y confluimos todos, y ahí yo me incorporo, confluimos todos cuando surge el Frente Amplio. Entonces, somos a lo mejor, como Frente Amplio nos conocemos desde enero, pero es un grupo de gente que desde hace mucho tiempo que estaba llenando un espacio diciendo esto es lo que queremos para el país, hace harto tiempo. Pero hay diferencias internas que es algo evidente. Ah, pero por supuesto, si somos como 14 movimientos entre partido y movimiento. ¿Y lo suyo fue solidaridad de género o en realidad usted consideró que había un acto machista o misógino de parte de Alberto Mayor contra la candidata? A mí me pareció en ese momento que hubo declaraciones muy fuertes, que hubo mucho roce, había mucha tensión interior. Creo que vivimos efectivamente una crisis. Creo que no supimos resolver, porque todavía no teníamos claros los mecanismos para resolver crisis, no las supimos resolver a tiempo y escaló hasta que se resolvió. Pero efectivamente vivimos un momento bien tenso. Sí. Bien tenso. Le quería hacer un problema mayor. Le quería podría decirse exactamente eso. Problema mayor. Le quería comentar que el día de ayer yo al candidato que estuvo acá, que fue Artés, lo hice someterse a elegir cuál sería su ministro del Interior entre usted y Goetz, y él eligió que fuera usted, pero dijo la pondría con 2 hombres al lado. Yo quiero preguntarle, ¿usted considera que todavía nos miran en desmedro a las mujeres en participación política? Porque ha pasado una mujer que ha sido presidente 2 veces, pero estas declaraciones de algunos hombres me parece a veces escandalosa en términos de que se desconfía aún de nuestras capacidades para poder gobernar. Totalmente, totalmente. Y yo lo experimento todos los días. Es bien impactante darse cuenta que hoy día, que estoy en esta carrera como candidata presidencial, me ponen a test todos los días, a prueba. Y a los tengo que hombres no saber los ponen. todas las cifras de memoria. Tengo que dar explicaciones porque uso el pelo corto, porque hablo distinto o hablo más fuerte. Tengo que cuidarme de no parecer de un extremo o no parecer de otro. Se espera de mí que acoja, no que enfrente. Entonces, estamos sometidas a prueba las mujeres y es bien impactante darse cuenta, y creo que en mi pega de antes también avanzaba un poquito como eso. Por ejemplo, llamaba la atención que yo fuera una mujer opinante, porque se entendía que mis compañeros hombres podían hacer editoriales, pero que la mujer hiciera editoriales era una cosa que no correspondía. Nos castigan por ser mujeres, ¿no? Absolutamente. Hoy día, y columnas de este mismo fin de semana en los diarios, y desde hace mucho tiempo, desde que yo partí en esto, es como, bueno, como Boric y Jackson no podían ser candidatos, entonces la tiraron a ella, porque venía de la tele, le hablan en la oreja, le dicen lo que tiene que decir. Impactante. Solamente para precisar, Eduardo Artés, a pesar de que no quería elegir a ninguna de las dos porque le costó, dice, bueno ya, por último Beatriz Sánchez, pero le pondría 2 adherentes, que creo que fue la frase que utilizó exactamente y no se refirió a... ¿Ah? ¿Qué es lo que dijo? 2 asesores.
ayudantes. Bueno, 2 ayudantes, no se refiere si eran hombres o mujeres necesariamente, sino que para controlarlas desde el punto de vista político, porque dice que igual usted es de derecha. Dice el Frente Amplio es la nueva derecha. Eso es lo que dice Eduardo Ortiz, pero bueno. Le queda el 1, 3, 6, 8, 9, 10 y 12. Esos son los números que le quedan. 1. Vamos con la hora número 1. Volvemos con el director del Hogar de Cristo, don Pablo Genao. Aprovecho a saludarte de nuevo. Hola, Pablo. Solo un comentario. Es interesante dar una vuelta a las consecuencias del machismo en los hombres, ¿no? Porque también tiene limitaciones tremendamente importantes y que generan sufrimiento, distancia, dolor, desencuentro. Y también el cómo... Yo soy papá de 3 mujeres, entonces estoy muy cercano al tema de la sensibilidad por ese lado. Pero de todas maneras es un tema que como sociedad también tenemos que acostumbrarnos a mirar, que muchas veces a través de las mujeres se traduce, digamos, en estas conductas, ¿cierto?, del machismo que daña por lado y lado. Te quiero llevar a otro tema. Yo te quiero llevar a un tema que para mí es importantísimo y ha sido parte de mi vida y que tiene que ver con el tema de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, y para que la gente que a lo mejor no conoce el término específicamente entienda, son formas de agrupación diversas en que personas con un ideal en conjunto, en cualquier área temática del quehacer de la vida, se reúnen y emprenden una misión, con un sentido, un propósito, ya sea desde el cuidado de la naturaleza, la investigación y el desarrollo, el acompañamiento de las personas, el esparcimiento y la cultura. Chile tiene una fuerza tremenda en la sociedad civil y ha tenido un protagonismo gigantesco en periodos muy dolorosos, en periodos de la dictadura en nuestro país. Yo quisiera preguntarte cuál sería el rol, cuál sería la forma en que en un posible gobierno tuyo la sociedad civil y gobierno se encontrarían con este propósito de potenciar el desarrollo y la democracia en el sentido más amplio. Sí, es buena la pregunta a propósito de varios encuentros que hemos tenido antes y que seguramente los vamos a desarrollar a lo mejor en la pregunta. Vamos para allá. Con las organizaciones civiles, porque creo que son vitales hoy día. O sea, nosotros, y yo en particular desde el Frente Amplio, me gusta mucho pensar en la participación colectiva en la toma de decisiones. Y eso implica siempre estar muy presentes, muy conectados con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil, en distinto nivel. Hay unas grandes, súper organizadas, hay otras más pequeñas, hay otras que surgen, pero en general las personas hoy día, creo además, que están haciendo bastante política desde la organización de la sociedad civil, más que incluso de los partidos políticos. Se juntan por razones determinadas, en fin. Y ustedes desde el Hogar de Cristo lo conocen muy de cerca. Lo que sí creo es que el Estado hoy día, porque se ha ido achicando, porque a lo mejor no tiene conciencia, porque no se ha modernizado, porque tiene problemas de eficiencia, tiene problemas de músculo también, ha ido dejando en manos de la organización civil cosas que le corresponden al Estado. Entonces, lo que yo espero es que el Estado asuma responsabilidades que tiene. Esas responsabilidades tienen que ver con varios sentidos. Uno es que cuando hay cosas que no están funcionando, el Estado, y el Estado tiene que hacerse cargo, que se haga cargo. Cuando hay organizaciones de la sociedad civil que lo están haciendo bien, que tienen una gran experiencia, que han trabajado hace años, que hacen propuestas que innovan en la forma de atender distintas problemáticas, alianzas estratégicas para apoyarse mutuamente. Esa es la manera que a mí me gustaría avanzar. Pero creo hoy día que el Estado se hace un poquito leso, lo voy a decir así, con muchas problemáticas, porque hay organizaciones civiles que con mucho esfuerzo, no necesariamente incluso con financiamiento del Estado, con algo de financiamiento, pero se las tienen que ingeniar para apuntalar, y el Estado se hace un poquito leso. Y creo que ahí falta más Estado. Sí. En el seminario en el que nos acompañaste, y por lo demás nos ha acompañado toda la vida, ¿no? Sí. Hiciste un planteamiento que causó un movimiento emocional importante. Yo fui bien ruda en plantearlo, lo reconozco. Que estaban ahí, sí, yo sé. Donde tú, respecto de las residencias de protección de los niños vulnerados sus derechos, este tema Sename, ¿no?, tú dijiste que tu propuesta de gobierno implicaba ir distanciando a las organizaciones de la sociedad civil que ejecutaban programas y servicios respecto a esos niños, porque era una tarea que le correspondía al Estado. Sí. Me gustaría que elaborara un poquito más si es que mantienes esa postura y cuáles son los fundamentos para aquello. La voy a explicar mejor porque efectivamente sonó bien en bruto. Yo de repente soy demasiado
directa y como voy derecho al grano y provoca eso. Yo creo que el Estado tiene que asumir una serie de errores y horrores a propósito de lo que ha pasado con niños y niñas y adolescentes en estado de vulneración. De todas maneras. Y no quiero ni siquiera mencionar el Sename, porque como que todos le echamos la culpa a Sename, como si el Sename fuera... No, 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 es un tema de Estado. Sí. Entonces creo que ahí falta Estado, falta que el Estado reconozca lo que ha hecho y la falta que ha tenido. Entonces, lo que queremos generar, y por eso quiero precisar, es que el Estado asuma la responsabilidad que tiene respecto a niños y niñas y adolescentes vulnerados. Y en el amplio sentido, vulnerados porque estaban en una situación tremenda en sus familias o de abandono, y vulnerados también porque iniciaron a lo mejor un camino del delito, y eso también es un tipo de vulneración, con niños y niñas que están un poquito abandonados en eso, y la forma en que se asume. Aprovecho de abrir el momento del análisis ahora para que complete esta respuesta que requiere un poquitito más de elaboración. Sí, Beatriz. Bueno, sí. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Primero, que se asuma esa responsabilidad. El Estado tiene una responsabilidad que hoy día no está asumiendo. Lo segundo, para los organismos que cumplen, que tienen una preocupación fundamental, que tienen toda la experiencia y que han funcionado bien y no hay ninguna falta, perfecto, una cadena virtuosa para seguir en esa línea. Para los que no cumplen, incluso los del propio Sename, se corta la subvención, se corta la posibilidad y una fiscalización vigorosa. Ahí el Estado tiene que estar encima, hoy día no lo está. Pero sí, por supuesto que queremos seguir potenciando una experiencia virtuosa de muchas organizaciones, pero las que no, se corta. Definitivamente, se corta. Bombo Fica, aquí de tu espalda, quiere también agregarte algo. Sí, una cosa cortita nomás para tirar un salvavidas al candidato Artés, porque él hizo una defensa sobre el rol de la mujer en la política, para que no lo dejemos como machista-leninista, o sea, para que no se interprete así. Solamente aclarar eso, que me parece importante. Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar? Marcela Bacares. Por acá. De pura curiosidad nomás. En esta disputa que tuvieron con Alberto Mayol, a que te estaba refiriendo anteriormente, él fue a primarias contigo. Sí. Perdió, pero igual fue a primarias, que no es menor llegar a esa instancia. Sí. O sea, también fue, en este caso, candidato presidencial a primaria. Exacto. ¿No encuentra un poco que fue como darle vuelta a la espalda, bajar su candidatura? Pero él es candidato. Pero en ese minuto. Es que no... Yo diría que no fue así. Lo que pasa que era el momento. El Frente Amplio, y que no es fácil, hoy día son 14 entre agrupaciones y partidos políticos. En ese momento éramos 13. Y para poder ponerse de acuerdo en armar esta plantilla de candidatos y candidatas, nosotros tenemos candidatos y candidatas parlamentarias y al Senado y a Core desde Arica a Punta Arenas. Con el nuevo sistema electoral es súper complejo. Entonces, armar una plantilla que tiene varias complejidades, me voy a meter una cosa medio técnica, pero como algunos son partidos y otros son movimientos, habían partidos que le dejan su cupo a algunos movimientos para que puedan tener representación con un candidato y candidata. Entonces, armar este mapa de intereses, de dónde va la mejor potencial electoral de unos, de otros, en fin, también los intereses de trabajos territoriales que están en unas comunas o en otras regiones, unos más que otros, se fue haciendo un trabajo muy detallado y que fue cerrando regiones y que fue bastante armónico, diría yo. Entonces, lo que pasó fue que Alberto en un momento dijo, no, a mí no me interesa una carrera parlamentaria, después de la primaria, perfecto, él quería volver a hacer clase en la universidad, además tiene una carrera súper destacada como profesor, investigador, ha hecho libros, entonces... y de repente dijo, no, ¿saben qué? Quiero una carrera parlamentaria. Y se le ofreció un cupo en específico en el Distrito 10. Pero después él dijo, no, yo quiero esta posición. Y ahí desarmaba un trabajo que había hecho. Ese fue el origen de la tensión. Y de hecho, hoy día él ocupa el mismo lugar o el mismo cupo que se le había ofrecido inicialmente. Entonces, hubo una tensión en ese momento por eso, por la ubicación en con quién iba de alianza, porque aquí hay pactos, subpactos, en fin. Tuvo que ver con eso. En ningún caso, nunca se le intentó dejar afuera, al contrario. De hecho, a mí me hubiera encantado que hubiese sido, y yo lo dije en un programa con Juan Manuel, que hubiese sido candidato a senador, porque creo que Alberto tiene una potencialidad electoral enorme, enorme. Fue candidato presidencial del Frente Amplio y sacó una buena votación además. Entonces, tiene que ver en realidad con eso. Nos quedan 3, 6, 8, 9, 10 y 12. 12. La hora número 12 marca Beatriz Sánchez. En Candidato Llegó Tu Hora.
Begoña Basauri, lista. Llegó el momento. Llegó el momento.